Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas muy particulares del libro del Deuteronomio o de toda la Torá, los 5 libros que nosotros tenemos en el Pentateuco, pero con una particularidad de ciertos temas muy interesantes. Por eso le llamamos estos temas particulares, los temas particulares, ¿verdad?, que aparecen en la reflexión de esta escuela llamada también deuteronomista. Escuchemos sobre todo este aspecto de la solidaridad entre los miembros del pueblo de la alianza, entre los miembros del pueblo de la alianza. Esto es para tener en consideración, para mirar un poco cuáles son los elementos y las características, ¿verdad?, que exige de cierta manera el hecho de hacer este pacto como nación o como naciones hermanas en este caso, porque tiene que existir esta solidaridad. Nosotros sabemos que el Berit, es decir, la alianza, ya tenía sus cláusulas y dentro de esa cláusula se tenían que respetar ciertamente, o si no también estaban las maldiciones, o si eran en forma positiva eran las bendiciones y así sucesivamente, dentro de esta característica propia de lo que significa un tratado de alianza. El último texto citado, sobre todo en el Deuteronomio, nos encamina siempre a la segunda parte de una reflexión sobre este libro tan importante que dice: preocúpate por tu hermano. Esa última parte, entonces, en que el libro del Deuteronomio nos habla de la preocupación que tiene que existir por el hermano. Incluso desde aquí, dentro de esta escuela deuteronomista, comienza y surge todo el elemento de encontrar a Dios en el hermano, encontrar a Dios en las cosas concretas. Es decir, es una escuela que dio un paso muy importante en la interpretación y en el descubrir en la presencia del hermano, en la presencia de las personas, a Dios mismo que se manifiesta. Entonces, por eso, ama a tu hermano como a ti mismo incluso, ¿verdad? Estos ya son elementos de una escuela deuteronomista. Ciertamente que después, en el Nuevo Testamento, si queremos mirar el aspecto nuevo
de la buena noticia de Jesús será principalmente el ama en todo caso al enemigo, amar al enemigo. Eso sí que no existía todavía en el Antiguo Testamento, que te habla más bien de te llama más o menos al ojo por ojo, diente por diente, a la venganza, de cierta manera. Bueno, tenemos también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, 36, esta misma frase en el que Jesús asevera que el mandamiento central de la alianza entre Dios e Israel, que encontramos en Deuteronomio 6:5, es el primero y el mayor de todos los mandamientos. Miramos un poco en el capítulo 6, versículo 5 del Deuteronomio, que justamente nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer elemento, el amar a Dios con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el pensamiento, con todo el deseo verdaderamente de hacer un camino bueno, un camino de santidad, camino central entonces. Y luego también se observa en este mismo diálogo Jesús que vincula el mandamiento de amar a Dios con el mandamiento de amar al prójimo. Es decir, no podemos separar estos mandamientos. Después del amor a Dios está el amor al prójimo. Graba en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje al acostarte y a levantarte. Átalas en tu mano como signo, que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Qué interesante esta reflexión entonces del libro del Deuteronomio. El amor a Dios está entonces por encima de todas las cosas. Es ser agradecidos en síntesis. Es el agradecimiento, el reconocer, el saber de dónde provenimos, qué es lo que el Señor nos regala y hacia dónde entonces estamos apuntando, ¿verdad? Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que Él te dará, porque así lo juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, en las ciudades grandes y prósperas que tú no levantaste. Que tú no levantaste, sino que es la fuerza, la gracia de Dios, en casas colmadas de toda clase de bienes, y que tú no acumulaste, en pozos que tú no cavaste, en viñedos y olivares que tú no plantaste. Entonces, este es el gran amor hacia Dios. Y vamos a ver también este otro que está muy vinculado con el amor al prójimo. De esta manera se puede mirar el texto paralelo en el Evangelio también de San Marcos. Recordemos que la Biblia se lee dentro de la Biblia. San Marcos vuelve a recuperar estas frases importantes del amor del prójimo, ¿verdad? Como el elemento fundamental para decir y aseverar que nosotros le amamos a Dios, que viene después de una discusión entre Jesús y unos saduceos a propósito de la resurrección de los muertos. Estamos en el capítulo 12, 28, 31 de San Marcos. Se acercó uno de los escribas que los había oído y viendo que Jesús les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero está escrito así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces te vuelve a tomarlo del Deuteronomio 6:5. El Señor entonces es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. El segundo es, Marcos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Entonces nos está mostrando directamente, como decíamos aquí en nuestra reflexión del día de hoy, cuál es la solidaridad entre los miembros
del pueblo de la alianza. Tiene que haber un amor sincero y un amor abierto entonces hacia los demás. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Porque yo quiero mirar a esa persona y mirar ese corazón. No quiero mirar su debilidad, ni quiero mirar su pecado o lo que hizo conmigo que me lastimó. Quiero mirar lo profundo de su corazón y encontrar también sus tesoros. Por eso, abrir el corazón nos puede ayudar a perdonar y a pedir perdón. Soy Huguet Turcot, consagrada del Regnum Christi. El profundizar y hablar sobre la alegría cristiana nos hace sacar distintos temas, y un tema esencial es el perdón, el pedir perdón y perdonar. ¿Por qué? Porque obviamente si queremos vivir con alegría, tenemos que ir sanando nuestro corazón y por lo mismo necesitamos perdonar y pedir perdón. Leí un artículo que me dio muchísima luz sobre el perdón de un hermano que escribió en una página, y son 7 claves para poder pedir perdón y perdonar. Te las voy a compartir. La primera es humildad. Qué importante es reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, agachar la cabeza y decir: Jesús, te necesito, me arrepiento. Humildad para reconocer que me equivoco, que muchas veces hago cosas que no quisiera hacer, pero que agachando la cabeza y pidiéndole a Jesús que nos ayude, que me ayude, hay algo dentro de nosotros que cambia, porque sabemos reconocer mi error o el error del otro, pero verlo desde una mirada mucho más profunda y por lo mismo mucho más misericordiosa. Por eso es importantísimo la humildad. La siguiente clave es abrir el corazón al amor. En Mateo 6 encontramos: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué significa esto? Que tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer cuáles son esos tesoros. ¿O qué es eso que no nos está dejando reconocer esos tesoros? Abrir el corazón al amor significa disponerlo para recibir amor y dar amor. Por eso para el perdón es muy importante abrirlo, porque así podemos acoger a toda la persona. Puedo acoger a una persona débil, a alguien que se ha equivocado conmigo, porque yo quiero mirar a esa persona y mirar ese corazón. No quiero mirar su debilidad, ni quiero mirar su pecado o lo que hizo conmigo que me lastimó. Quiero mirar lo profundo de su corazón y encontrar también sus tesoros. Por eso, abrir el corazón nos puede ayudar a perdonar y a pedir perdón. La tercera clave es: pide ayuda a Dios. Cuando nosotros sentimos que no podemos, que nos está ganando de verdad nuestra debilidad, cuando sentimos que algo nos está sobrepasando, lo que más nos puede ayudar es pedirle ayuda a Dios, a su gracia, porque ahí es donde Él va a actuar, porque Él nos va a iluminar, nos va a hacer reconocer y nos va a fortalecer para saber pedir perdón y perdonar. Cuando las veces que te has sentido más débil, cuando hemos llorado con Él, cómo Él se manifiesta de una forma que nosotros no podríamos hacer por nuestras fuerzas. Él actúa. Qué importante es pedirle ayuda, decirle: te necesito porque yo no puedo solo. La cuarta clave es: purifica tu memoria. Purifica todo eso que te puede lastimar. ¿Cuántos resentimientos tenemos todos guardados en el corazón? ¿Cuántas experiencias de debilidad? ¿Cuántos desencuentros con algunas personas? Y qué importante es reconocerlos, darnos cuenta que existen, pero al mismo tiempo purificarlos. ¿Y cómo los podemos purificar? Mirándolos desde el corazón de Dios, mirándolos desde una mirada también muy humana, y esa mirada humana que sabe que se equivoca, que sabe que hizo cosas que no querían hacer, pero que ahorita quiere vivir bien. Vive desde una perspectiva de querer ser cada vez más de Dios, desde una perspectiva
del pasado como una enseñanza y no como algo que voy arrastrando hasta el día de hoy. Por eso purificar nuestra mirada nos puede ayudar muchísimo, purificar nuestra memoria. La quinta clave es evalúa tu propia vida. Cuando nosotros nos detenemos a pensar lo que hemos vivido, qué es lo que vivimos de chiquitos, más adolescentes y ahorita en qué momento de tu vida estás, evalúa cómo Dios se ha hecho presente y también evalúa cómo tú has crecido y eres la persona que eres hoy. Evaluar es darnos cuenta también de cómo han salido cosas muy positivas de nosotros, talentos, fortalezas, cómo hemos hecho actos de amor que nosotros ni siquiera nos podíamos imaginar que podíamos hacer. Pero cuando lo evaluamos desde una mirada positiva y desde una mirada de Dios, nos damos cuenta que Dios ha hecho maravillas en nosotros y que por eso todas estas caídas, debilidades o debilidades del otro no pueden nublar nuestro presente. Evaluar nuestra vida nos hace reconocer que estamos vivos por algo muy grande en este momento. Y esto nos puede ayudar también a ponernos en los zapatos de los otros. Los otros también se han equivocado, pero quieren ser mejores. Los otros también han pecado, pero quieren purificar su corazón. La siguiente clave es da un paso, avanza. ¿Qué significa esto? Tú da el paso a pedir perdón o a perdonar. Dar un paso, avanzar, significa hacer un acto de amor que sabes que te va a ayudar para ir perdonando. Puede ser escribir una carta, puede ser hablarle a esa persona que nos está costando, que me está costando en este momento. Puede ser querer arreglar alguna situación. O puede ser también ponerte de rodillas y rezar por esa persona que te lastimó. Da un paso más. Hace mucho tiempo una persona me dio el consejo cuando empezaba mi vida consagrada y me dijo, un acto de amor nos salva. Y es verdad, como un acto de amor tan sencillo como tener en la cena lista a alguien es que nos va salvando el corazón, porque nos hace hacer actos de amor que nos hacen muy felices a nosotros, pero también a la otra persona. Y la séptima clave es no dejes de orar. Orar por esa situación, orar por esa persona, ponerte de rodillas y pedirle, interceder por esa persona, puede sanar tu corazón, puede ayudarte a perdonar y también puede ayudarte a pedir perdón. Esa persona que tanto te cuesta, ponla en el corazón de Dios, reza por ella, háblale de ella a Dios. Qué importante en este momento de nuestra vida detenernos y decir, ¿quién me está costando ahorita? ¿A ti qué te cuesta hoy? Y pide por esa persona. Cuando reces, pídele a Jesús, ponme en el corazón a esa persona que tengo que perdonar o que quiero perdonar. Y Él la va a poner y Él te va a dar la gracia. Entonces, después de escuchar estas 7 claves que nos pueden ayudar a perdonar, a pedir perdón, y también, obviamente, esto nos va a ayudar a ser más felices, yo creo que tenemos una oración que nos puede fortalecer muchísimo, que es el Padre Nuestro. Cuando puedas, reza un Padre Nuestro bien rezado y pídele ese perdón. Pídele por esa persona, pídele por esa situación y confía en que Él te va a ayudar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos de los temas particulares de la escuela deuteronomista. Encontramos en el libro, sobre todo del Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, este gran discurso que hace Moisés. Son 4, ¿verdad? Más o menos, que señalamos o podemos encontrar 4 grandes bloques. Por lo menos de esta manera la podemos entender. Pero ciertamente volvemos a comprender que cada uno de estos bloques, de nuevo, es una reelaboración de muchos materiales interesantes que tenía el autor sagrado en las manos. Y comienza, por lo tanto, en esa reelaboración a mirar ciertos elementos indispensables que lo pone como un colofón, como una conclusión de todo ese camino que habían hecho por el desierto. Porque lo que Moisés está recordando, en realidad, es el camino que ellos hacen en el desierto. Desde que Dios les va llamando, desde el momento del encuentro del Sinaí. Todos los otros elementos que nosotros encontramos en el libro del Génesis, etc., simplemente entra con aquella famosa palabra, ¿verdad? En hebreo que se dice abot, de ab, de abba, que quiere decir padre, ¿verdad? Nuestros padres, que se refiere en un sentido bien teológico a nuestros antepasados, es decir, a todos los que formaron nuestra nación, a todos los que nos fueron transmitiendo, y de ahí viene la tradición. Es interesante esto, conocer, estudiar, para que podamos también amar nosotros y entender lo que significa, ¿verdad?, la misma tradición dentro de este camino de vida de comunidad. La tradición es elemental y es fundamental en toda comunidad humana. ¿Por qué? Porque es justamente transmisión. El papá que le va transmitiendo a los hijos, los abuelos que van transmitiendo también a los nietos y así sucesivamente. Entonces es una tradición continua. Es un pasar el mensaje, los valores, los elementos fundamentales y esenciales de generación en generación. El escriba, en este caso que nosotros habíamos leído aquí, cuando dice el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, no existe otro mandamiento mayor que estos. El escriba había preguntado solo por el primer mandamiento. Aquí tenemos que tenerlo bien en consideración y en cuenta, ¿verdad?, de este aspecto. Porque el escriba solo preguntó. Y esto, fíjense, que está muy bien elaborado, ¿eh? No pensemos que aquí el autor sagrado se está equivocando y dice, ¿cómo es que el escriba preguntó solamente un mandamiento y después él se olvidó y puso también un segundo? Porque en ningún momento el escriba le había preguntado a Jesús por el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo? ¿Por qué? Y porque justamente este mandamiento está muy unido, está muy ensamblado. Yo les decía anteriormente en otros cursos bíblicos anteriores que esto es una simbiosis. Nosotros entendemos lo que es la simbiosis, ¿verdad? Son dos vidas unidas y que si están separadas, se mueren esas dos vidas. Estas dos vidas permanecen solamente si están unidas. Si estos dos entes, que son totalmente diferentes unos de los otros, se separan, entonces mueren los dos. Es decir, que necesitan siempre, uno le está ayudando al otro. Qué interesante es esto. Esta es la solidaridad, verdaderamente, lo que nosotros estamos queriendo reflexionar aquí. O sea, yo no puedo vivir sin el otro. Eso es lo que está queriendo decir. Y por eso también que la Biblia, como hemos explicado también en varios otros cursos, se centra mucho en el aspecto de la comunidad. No se puede.
siempre tiene que centrarse, ¿verdad?, dentro de algunos elementos fundamentales y esenciales que nos llevan siempre hacia la comunidad. Más aún, yo diría, que el hecho de la realización plena del hombre, de la persona en forma individual, evidentemente que nos abre hacia la comunidad. Es decir, que nos da la fuerza, es decir, que a nosotros nos ayuda, a nosotros nos está poniendo ahí en esta situación concreta, ¿verdad?, de que la vida solamente continúa en la medida en que nosotros estamos unidos, simbiosis, en comunidad. La Biblia es tajante en esto, ¿verdad? O sea, es la comunidad lo esencial y lo fundamental. La Biblia se escribe desde una perspectiva comunitaria. No tiene otra visión que la comunitaria. En todo caso, para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Y uno puede por ahí preguntarse, ¿cómo es eso? ¿Y acaso Dios no nos llama a una conversión personal? Ciertamente que incluso en Ezequiel después va a entrar el aspecto de un llamado personal y de una responsabilidad, se dice personal. Eso vamos a estudiar también después cuando lleguemos a los profetas, que son temas maravillosos, así también son temas particulares, ¿verdad? Pero recordemos que cuando Ezequiel está hablando y está comenzando a hablar de la responsabilidad personal, son justamente, o mejor dicho, él está hablando ante situaciones que algunos ya estaban tirando todo el fardo, ya es de verdad, sobre la comunidad. Y al final de cuentas, ¿quién es la comunidad? Ezequiel lo que está haciendo es volver a recordar que la formación de la comunidad la hacemos cada uno de nosotros. Y en este sentido comienza a hablar de la responsabilidad personal. Es decir, que cada uno tiene que hacerse responsable, pero siempre será en función de la comunidad. No quiere decir la responsabilidad. ¿Por qué? ¿Me responsabilizo de qué? ¿Me responsabilizo solamente de mi propia vida? Y sí, digamos que sí, me responsabilizo de mi propia vida, pero yo me responsabilizo de mi propia vida que está en función justamente de la colectividad, está en función de mi comunidad. Porque algunas veces nosotros miramos mucho, y entonces miramos mucho nuestro ombligo y nos quedamos ahí como si fuésemos los únicos, la única Coca-Cola del desierto, ¿verdad? El último grito, no sé qué cosa, nos consideramos el centro del universo. Que de cierta manera sí, uno puede considerarse porque somos únicos, ¿verdad? Dentro de esta creación, dentro del gran amor de Dios. Somos únicos, irrepetibles, pero todas estas riquezas, justamente porque somos únicos e irrepetibles, somos nosotros quienes tenemos que ofrecer lo mejor que Dios nos ha regalado para los demás. Y ahí es donde entra el aspecto de la comunidad. Entonces es importante que tengamos en consideración este aspecto. Entonces, el escriba había preguntado solamente sobre este primer mandamiento, pero Cristo de su propia iniciativa añade el segundo y lo vincula directamente con el primero, al decir que ningún otro mandamiento es mayor que estos. Es mayor que estos. El amor a Dios que se manifiesta en el amor al prójimo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas muy particulares del libro del Deuteronomio y los temas propios de una escuela deuteronomista, desde un discurso muy interesante que se pone, ¿verdad?, en boca de Moisés. Son 4 discursos y aquí dentro de estos discursos encontramos los temas particulares, los temas candentes en aquel momento para una comunidad que se estaba organizando y que necesitaba de cierta manera que se organizase como lo está haciendo la escuela deuteronomista. Ante situaciones concretas, situaciones de controversia, situaciones de dificultad que se encuentra en la comunidad, ciertamente que el autor sagrado comienza a repensar. El autor sagrado comienza a elaborar estos elementos fundamentales y esenciales para que la comunidad pueda crecer, para que la comunidad pueda dar pasos entonces dentro de su propia vida, pero donde la responsabilidad es personal, individual, en función de la comunidad. Es cierto que el mandamiento de amar al prójimo a que se refiere Jesús no está en el Deuteronomio, sino en la llamada ley de santidad del libro del Levítico. Nos encontramos así en el capítulo 19, 18 del libro del Levítico, en que nosotros encontramos este llamado. 19, 18 nos dice lo siguiente. Dice: no serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y aquí entonces encontramos directamente, ¿verdad?, esta frase que después se vuelve a reutilizar, como decíamos: amarás a tu prójimo. Por eso yo les decía, no es una gran novedad para el Nuevo Testamento decir amar al prójimo. Esto ya lo encontramos en este desarrollo y en este pensamiento del Antiguo Testamento, sobre todo desde la escuela deuteronomística. Aquí nosotros estamos encontrando influencias muy fuertes, ¿verdad?, de la escuela deuteronomista. Pero lo elemental y lo fundamental también para el Nuevo Testamento después será el amor al enemigo, el amor al enemigo. ¿Se acuerdan que en un momento cuando nosotros justamente estábamos reflexionando este libro, decíamos que con aquella famosa ley de Hammurabi, este es uno de los reyes de los imperios de aquel tiempo, entonces él trajo una nueva ley, que son todas las leyes de Hammurabi, que son base también para muchísimas culturas, sobre todo del Oriente. Con Hammurabi nosotros estamos haciendo un paso muy importante. ¿Y cuál es este paso que se está haciendo con el rey Hammurabi? Que justamente antes que era una venganza total, si existía problemas entre las tribus, entre las naciones, entonces si le mataste a uno de mi familia, entonces la venganza era el exterminio de tu familia. No solamente matar a uno, sino que matarle a todos. Entonces, porque te
comportaste mal con mi familia, le mataste a uno de mis guerreros o le mataste a uno de mis seres queridos. Entonces, ¿qué hago yo? Voy contra toda tu familia, les mato, los extermino a todos. Entonces, ante esta situación, se da un segundo paso. La ley de Hammurabi dice, no, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si vos le mataste a uno, yo tengo la posibilidad, ahí está aún la venganza, de matarle a uno, no a dos, ni a tres, ni a cuatro, como una venganza de un exterminio a todos. Entonces se dan cuenta, para ellos esto ya era un gran progreso de aquello que era más bien una venganza total, colectiva, ¿verdad? De toda esa nación, de toda esa tribu. Sin embargo, ahora nos ponemos bajo las leyes de la justicia. Vos le mataste a uno, yo le voy a matar también a uno de tu familia. Muy bien. Y ahora viene el tercer elemento, y ahí viene el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí viene Jesús. ¿Qué es lo que nos presenta el Nuevo Testamento? Y justamente Él te dice, amarás a tu propio enemigo, rezarás por tu propio enemigo, le perdonarás a tu propio enemigo. Entonces ya va mucho más allá de nuevo. Y esta es verdaderamente la gran novedad del Evangelio del Nuevo Testamento. Muchos otros elementos nosotros ya encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Encontramos cómo se va desarrollando y cómo va dando pasos concretos hasta llegar al Nuevo Testamento. Por eso que aquí, en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice, no serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. De cierta manera, entonces ya está casi hasta vislumbrando también después el amor que se tiene que tener a esa persona que por ahí se pudo haber equivocado. Todavía no está diciendo, ¿verdad? Pero después nosotros eso encontraremos, pero así concretamente y directamente con Jesús en el Nuevo Testamento, el amor incluso al enemigo. Y Jesús aumenta y dice, ¿verdad? ¿Qué novedad vos encontrás? Que le ames, por ejemplo, a alguien que te ama. Eso también hacen los paganos, dice. Eso hacen los paganos, no hay ninguna novedad. ¿Qué novedad hay que vos le prestes algo que sabes que después te va a devolver? ¿Qué novedad hay en eso? No hay nada. También eso hacen los paganos, dice. O sea, ¿dónde está la propuesta del Evangelio? Está queriendo mostrarnos, decirnos Jesús. La propuesta del Evangelio va mucho más allá, entonces. Demuestra un cambio total. Y este sí que es un cambio total sobre la propia naturaleza del hombre, sobre nuestras sensaciones o nuestros sentimientos o nuestra forma de actuar, nuestras ideas que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno sufre algo de alguien, sobre todo en una forma negativa, ¿qué es lo que uno hace? Y uno reacciona, y uno quiere vengarse, y uno le quiere devolver así, tal cual, o mucho más todavía, y que esa persona se destruya, y que esa persona entonces que le parta un rayo, por decir así, ¿verdad? Entonces ya tengo pilla. Y ese es un poco el sentimiento. Ante esta situación, el Señor, sin embargo, nos trae una propuesta y este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Esto es lo nuevo, entonces, de nuestro Evangelio. Esto es lo nuevo que trae Jesús. Y por eso, para construir el reino de Dios, es decir, Dios que está en medio de nosotros, uno de los fundamentos elementales y fundamentales es esto. El amor al prójimo como a ti mismo. Y luego, por ahora no lo decimos, ¿verdad? Pero solamente ya estamos, de cierta manera, mirando lo que será en el Nuevo Testamento, también el amor al enemigo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz
en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas particulares que nos trae el libro del Deuteronomio y toda la Torá. Estamos haciendo una conclusión, un colofón de todo este pensamiento y de todo este camino que fuimos haciendo con los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Aquí hablamos principalmente del amor, el primer mandamiento, el amor a Dios sobre todas las cosas, pero que está muy unido entonces en el aspecto de la solidaridad, que es el amor también al prójimo. Dice que esto no se puede separar. El amor al prójimo no puede entonces estar ausente cuando hay un verdadero amor a Dios. Luego nosotros vamos a encontrar en San Juan y en muchos otros escritos del Nuevo Testamento que nos dice, ¿verdad?, cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios si no le atendemos, no le hacemos caso a ese que está a tu lado. Esa persona que te está pidiendo pan, esa persona que te está pidiendo educación, esa persona que está pidiendo que te preocupes de él, que le ayudes, que le hagas crecer. Y vos no le pasás la mano. Pero sin embargo sos capaz de ir a arrodillarte, de mirar hacia arriba, levantar las manos, hacer tus oraciones, pidiendo incluso al Señor, ¿verdad?, gracia para vos. Pero sin embargo, de esa persona en quien Dios se está manifestando, no le haces caso, no le ayudas. Es algo muy fuerte, ¿verdad?
Y esto también es un proceso en nuestra vida. Es un proceso que nosotros estamos escuchando y estamos viendo que el libro del Deuteronomio comienza a insistir. Y toda la escuela deuteronomista entonces lo va poniendo al tapete. Y eso es lo que después se va transmitiendo, ¿verdad? Eso es lo que va pasando poco a poco en este pensamiento y en este desarrollo religioso del judaísmo, que después llegará también al cristianismo ciertamente. Volvemos entonces, es cierto que el mandamiento de amor al prójimo, a que se refiere Jesús, no está, dijimos en el Deuteronomio, sino en la llamada ley de la santidad que encontramos en el libro, ¿verdad? del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Pero también es cierto que la preocupación por el prójimo tiene un lugar preeminente en el código deuteronómico, aunque no se le llame literalmente amor. Directamente no se le llama así, ¿verdad? Pero dentro del código en general de esta escuela y del pensamiento deuteronomista ya está existiendo, ya existe este amor al prójimo, esta preocupación por el prójimo. Y esa preocupación por el prójimo se pone repetidamente en relación con el amor que el Señor le ha mostrado a Israel. Lo primero entonces que le recuerda el autor sagrado dentro de este amor que tenemos que tener al prójimo es lo que nosotros sentimos de parte de Dios. Va en delareñandu, va epeñan de yara la ome, va debe. Va erendere y meco anga upeyahina. Va erende la reicoponareina aprender a pisarla hoy coay. Entonces te hace pensar y te hace reflexionar. ¿Qué es lo que de especial tengo yo para que el Señor me haya dado esta abundancia, me haya dado esta riqueza o me haga vivir bien? Me haga verdaderamente una persona que camina de acuerdo a los valores, que camina de acuerdo a esta riqueza que el Señor mismo me ha donado, porque al final de cuentas es el Señor que me ha dado todo lo que significa esa riqueza personal. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me has regalado, verdad? Y entonces desde ahí, cuando yo me pregunto ¿por qué a mí? Entonces a mí, esto significa entonces ¿y los otros qué? Signo de interrogación. ¿Y los otros qué? ¿En qué situación se encuentran? Por lo tanto, esta preocupación por el prójimo tiene un lugar preeminente en el código deuteronomista. Y esa preocupación por el prójimo se pone repetidamente en relación entonces el amor con que el Señor le ha mostrado a Israel, el pueblo. Yo te cuidé, yo te llevé, yo te conduje sobre alas de águila, dice, ¿verdad? O sea, te dice, romboete. Y entonces tenés que darte cuenta de esa grandeza y de esa riqueza que has recibido de parte de Dios. Sobre todo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Aquí hay un elemento bien concreto. Yo te saqué de Egipto, yo te saqué de esa situación de esclavitud. Yo te saqué de ese dolor, de esa angustia. Pero entonces, date cuenta, ¿verdad? O sea, el yo te saqué. Dios actuó en tu vida. Yo estuve siempre contigo. Yo te acompañé. Yo caminé contigo. Pealañan de yara y añande. A pealañan de yaya, cuando vaya a peñan de yara, ñande putun, ojanda ñandere yay. O guatañan en diejina. Entonces, hay muchos estudiosos y algunos que son muy especialistas, ¿verdad?, en los estudios bíblicos, han escrito que en el Deuteronomio, en las últimas décadas, tiene también ese famoso artículo, ¿verdad?, el Deuteronomio y los derechos humanos. El Deuteronomio y los derechos humanos. Es decir, verdaderamente nosotros encontramos y vemos la fuerza y la gracia de Dios, por eso los derechos humanos, vemos esa gracia de Dios que se manifiesta hacia el hombre, hacia el crecimiento de la persona. Entonces, cuando algunos de estos autores bíblicos comienzan a escribir, a reflexionar y a descubrir que en el Deuteronomio encontramos elementos fundamentales de los derechos del hombre, los derechos de la persona, entonces
Esto es lo que nosotros después lo ponemos a disposición, ¿verdad? Esos derechos, esas obligaciones, ese es el famoso berit, esa es la alianza. Siempre también en las cláusulas de la alianza o las cláusulas del berit, nosotros encontramos por una parte una obligación de parte de los dos, del que está protegiendo, o sea, el que tiene más fuerza de cierta manera, pero también del débil. El débil también tiene sus obligaciones, como así también tiene los derechos que le corresponden dentro de esa alianza. Entonces el de protección, por ejemplo, por una parte, pero al mismo tiempo el más débil también, que tiene que esforzarse y tiene que dar todo de sí para que esa alianza y esa protección exista, ¿verdad? En medio de las situaciones concretas en que ellos están viviendo. Bueno, queridos amigos, vamos a ir reflexionando más, ¿verdad? El aspecto de la solidaridad entre estos pueblos, porque después ese encuentro con el Señor siempre nos va a llevar a una entrega cada vez más hacia los demás. Y como estamos viendo, hay un proceso también. No es que todo ya comienza como el 100%, ¿verdad? Sino que poco a poco esto va creciendo. Poco a poco entonces vamos descubriendo un compromiso mayor de parte de la sociedad, de parte del hombre, para con su misma comunidad. A eso le llamamos solidaridad. Y así entonces les dejo la bendición del Señor por el día de hoy. Concluimos nuestro curso bíblico. Seguiremos mañana y los otros días reflexionando sobre estos temas particulares. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.